Buenas tardes, somos grupo de primero de licenciatura en enfermería. Esta vez como proyecto tenemos que entrevistar a un profesional de enfermería. El día de hoy estamos con el profesor Marco Monroy, que es un enfermero especializado en cuidados intensivos. Y a continuación empezaremos la entrevista. Profe, ¿usted sabía antes de entrar a esta carrera que se iba a encontrar con muchos desafíos en el campo? Al ingresar, ¿con cuáles se encontró? Pues cuando ingresé al inicio de la carrera, el primer desafío que enfrenté fue llegar a un grupo académico donde el 95% de mis compañeros eran mujeres. No representaba como tal un desafío, pero sí veía yo que había una muy baja población de enfermeros varones. E incluso cuando empecé a realizar mis prácticas, era muy poca la gente que veía yo de personal masculino, y esto me generaba ningún conflicto ni ningún problema, pero de alguna manera sí vi yo que tuve algunos conflictos para no adaptarme, sino como para identificarme, mejor dicho, porque yo la mayoría de las, por ejemplo, las personas a las que veía o se desarrollaban o las utilizaba como inspiración, o sea, eran mujeres, que no tiene absolutamente nada malo, pero a veces sí decía, ok, bueno, estaré en la parte correcta, y hoy en día, 10 años después, la población ha cambiado muchísimo, se está nivelando cada vez más y es muy agradable. Bueno, ¿qué valores sociales piensa usted que son más importantes en la práctica de enfermería? Yo creo que lo principal es el valor de la honestidad y la responsabilidad, porque tú tienes que tener la honestidad de admitir cuando cometiste un error y tienes que hacerte responsable de las consecuencias que el mismo traiga. Porque en enfermería, así como en todas las ciencias de la salud, debemos de entender que trabajamos con vidas humanas y todas nuestras decisiones de alguna manera u otra van a impactar de manera negativa o positiva en la vida de alguien más. Entonces, derivado de esto, nosotros requerimos una honestidad inquebrantable en lo que se refiere justamente a nuestra práctica profesional, y tener la responsabilidad de poder admitir y de poder aceptar hasta dónde o conocer nuestros límites, todo en función de no dañar o perjudicar al paciente. Entonces yo diría que principalmente la honestidad y la responsabilidad serían algo con lo que no puedes, si no lo tienes como valores fundamentales, tu práctica va a estar muy, muy comprometida. ¿Cómo se construye la confianza entre el enfermero y paciente desde una perspectiva social? En mi particular punto de vista y basado en mi experiencia profesional y personal, yo creo que la confianza se construye a base de una comunicación efectiva con el paciente. Que tú tengas la capacidad de agarrar de la información que tú tienes a tu disposición, como tratamientos, indicaciones, estudios, y de alguna manera lo puedas adaptar a explicárselo al paciente en términos que el paciente pueda comprender. Cuando tú te tomas el tiempo necesario para dialogar y comunicarte efectivamente con tu paciente, a partir de ahí se empieza a construir la confianza enfermero-paciente. Es importante también que tú demuestres o que tú le des seguridad a tu paciente para que a partir de ahí él pueda confiar en lo que tú le estés diciendo y en lo que tú le estés recomendando. Y la seguridad del paciente o la seguridad que tú le puedes demostrar al paciente la vas a obtener a partir justamente de desarrollar una práctica justamente basada en la evidencia y justificando todo lo que tú vas a hacer. Hoy en día tenemos muy perdidos los valores desde que llegamos, presentarnos con el paciente, saludarlo, preguntarle cómo se llama, explicarle lo que le vamos a hacer, a solventar sus dudas y de alguna manera darle esa tranquilidad y esa paz interna que todo paciente o la mayoría de los pacientes pierde
por el simple hecho de estar hospitalizado. Entonces, yo digo que yo en lo personal es lo que yo hago y es lo que yo le recomiendo luego a mis estudiantes que hagan para que logren ganarse la seguridad de sus pacientes. Bueno, la confianza de sus pacientes. ¿De qué manera la cultura y las creencias, tanto de su paciente como de la familia, contribuyen en la toma de decisiones dentro de la unidad de cuidados intensivos? Es muy importante entender que nosotros como profesionales de la salud, lo primero que debemos de hacer es aceptar y respetar los deseos de nuestro paciente, porque es parte de su individualidad. Sus creencias, tanto religiosas como, se me fue ahorita la palabra, pero su formación social y sus creencias religiosas son parte de su individualidad y nosotros debemos de respetar su individualidad. Nosotros entendemos a veces el proceso patológico o el proceso de la enfermedad dentro del organismo y sabemos qué es lo que está pasando y sabemos cómo lo podemos resolver. Pero muchas de las veces la manera de resolverlo no es aceptada por el paciente porque bajo sus creencias, bajo su ideología, por alguna u otra razón que es completamente aceptable y respetable, no lo considera apto para su persona. Entonces, se vuelve muy controversial porque hay situaciones donde se presentan la necesidad de aceptar o de utilizar ciertas prácticas que no empatan con las creencias religiosas de ciertas personas. Por ejemplo, el caso más particular, así mente, es pacientes, si no me equivoco, son testigos de Jehová, no aceptan transfusiones sanguíneas. Entonces, yo, por ejemplo, tuve una paciente de 16 años con una hemorragia transvaginal, con unos niveles peligrosos de hemoglobina, y necesitaba una transfusión sanguínea para subir su nivel de hemoglobina y poder estabilizar su estado de salud. Sin embargo, por la religión que profesaban sus padres, no aceptaron la transfusión, aún a pesar de que se les explicó ampliamente el riesgo de qué podía pasar si no se hacía la transfusión. Cabe recalcar que en esa ocasión sí hubo métodos alternos para poder ayudar a la paciente, pero estos métodos eran más riesgosos, eran más tardados, eran menos eficientes, pero vuelvo a lo mismo, nuestro trabajo como profesionales es respetar los deseos y la individualidad de nuestro paciente, porque a pesar de que a lo mejor no compartimos las mismas creencias, nosotros tenemos que respetar su individualidad y las decisiones que el paciente toma. Cabe recalcar que en situaciones de emergencia, donde no hay una expresa indicación de no hacer o X o Y intervención, la prioridad es salvar la vida del paciente y se hace. Ha habido situaciones donde hay pacientes inconscientes que no se sabe que son de testigos de Jehová, que no aceptan transfusiones y por la emergencia se transfunde, se estabiliza y posterior a esto se le informa y de esta manera el paciente no pudo decir que no, pero el paciente se siente mal por sus creencias. Y cuando este tipo de situaciones suceden, ¿qué suelen hacer los enfermeros para Esta última ayudar? situación, Sí. en esta última situación, pues como la prioridad es la vida, se trata de darle o de brindarle apoyo psicológico, apoyo por parte de trabajo social y si lo requiere, incluso pues apoyo por parte de sus, no sé cómo denominarlo sin ánimo de ser ofensivo, pero de sus líderes religiosos, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero cabe recalcar que hay situaciones en las que pues, no hay mucho que podamos hacer. Nosotros nos regimos por la prioridad y era salvar la vida, pero cuando el paciente está consciente y él expresa su deseo, nuestra prioridad es respetar sus deseos y su individualidad. Y no podemos hacer absolutamente nada. ¿Considera que las condiciones laborales como un turno largo, presión o falta de material influyen en el cuidado del paciente?
Sí, sí, o sea, son factores determinantes. Mientras menos acceso tienes al personal, mientras más cargas al personal de trabajo, mientras menos material le das, todo esto genera un ambiente sumamente estresante para el personal y esto genera o puede propiciar la aparición de errores. ¿Sí? El hecho de que tú no tengas el material completo no te permite hacer las cosas o los procedimientos conforme a la normativa. Y si tú no lo haces conforme a la normativa, las normativas existen porque te dicen, esta es la manera más segura de hacer el procedimiento. Pero si yo no tengo los elementos para hacerlo, buscamos la manera más cercana posible a como debería de ser, haciendo adaptaciones, pero no es lo que marca la normativa y siempre que no se haga así, va a aumentar el riesgo relacionado con el procedimiento que se realiza. Entonces, esto es algo sumamente influyente en lo que serían no mala praxis, sino más hablando en el sentido como de incluso algunas errores a la hora de la práctica. Por ejemplo, tienes demasiados pacientes, más allá del índice enfermero-paciente, está sobrecargado, tienes poco tiempo, haces las cosas rápido y no tienes el tiempo necesario para verificar los estándares de seguridad y realizarlo de la manera correcta. Y todo esto se va a ver traducido en deterioro o en daño para el paciente. Entonces es fundamental, es un problema de base del sistema de salud en nuestro país, y no nada más aquí, pero pues, es el que vivimos nosotros y genera muchos accidentes. Muchas de los eventos adversos que presentan los pacientes o cuasifallas vienen derivadas justamente de estos factores, de no tener lo que necesitas, de estar sobrecargado, de las jornadas extenuantes. ¿Cómo se vive la relación entre médicos, enfermeros o familiares dentro de la UCI? Bueno, la unidad de cuidados intensivos, al ser una unidad especializada, como su nombre lo dice, de cuidados intensivos, se atienden únicamente a pacientes que se encuentran en un estado crítico de salud. Derivado de lo anterior, es un área donde se restringe mucho la entrada a los familiares de los pacientes. Los pacientes solamente pueden entrar por un breve periodo de tiempo, una vez al día, pero el médico de cada uno de los turnos laborales se encarga de salir a darle los informes sobre el estado del paciente. La mayoría de los pacientes que están en la UCI luego son pacientes que se encuentran bajo sedación, que están inconscientes por alguna razón farmacológica y dependen enteramente del cuidado de los enfermeros. En este sentido, el médico, el enfermero generan un grupo multidisciplinario que se dedica o su único objetivo es la atención del paciente, la pronta estabilización del mismo para que se pueda egresar y una vez en la hospitalización fuera de la unidad de cuidados intensivos pueda continuar su recuperación, ahora sí acompañado por sus familiares. Es importante que se genere una buena relación entre los familiares y el médico porque hay situaciones en las cuales el paciente como tal no le puede dar información al médico para que pueda efectuar un diagnóstico acertado y la información la conseguimos a través de los familiares. Si el familiar nos miente o nos da información equivocada o no se presta para la comunicación con el equipo, entonces esto puede dificultar el pronto diagnóstico del paciente y también va a dificultar su tratamiento y por ende su recuperación. Entonces es parte fundamental tener una buena comunicación entre el equipo multidisciplinario de salud y el equipo con los familiares, porque a veces nos olvidamos un poquito del familiar y también al familiar pues hay que darle información, hay que tenerlo al tanto del estado de su paciente, porque hay que entender que también para el familiar del paciente es una situación sumamente estresante que le provoca muchísima inquietud y darle un poco de tranquilidad es parte justamente del cuidado. Hablando en el sentido de que como enfermería no solamente le damos cuidado al paciente enfermo, sino también sano y a su entorno. Y en este caso la familia forma parte de su entorno.
¿Qué consejo le daría a los futuros profesionales de enfermería sobre su responsabilidad social? Social, ok. Yo les recomiendo y siempre les aconsejo que se enfoquen, o sea, sí hay que estudiar mucho las enfermedades, los tratamientos, todo, para dar una buena atención al paciente. Pero a veces tenemos el enfoque equivocado. Nosotros nos deberíamos de enfocar, o yo les recomiendo que se enfoquen en la prevención, ¿sí? En la protección a la salud. No hay mejor manera de promover una buena salud que previniendo las enfermedades. Es muchísimo mejor evitar que mi paciente se haga diabético con cambios en su dieta, con cambios en su estilo de vida, a que estarle dando los medicamentos y estarle poniendo la insulina como debe de ser. Es mejor evitar que mi paciente se le deteriore su riñón tomando la cantidad correcta de agua, no abusando de los medicamentos, a tener que luego atenderlo en una hemodiálisis o en una diálisis, por muy buenos que sean en atención al segundo o tercer nivel. La prioridad del sistema de salud debería de ser enfocarnos en el primer nivel. Y el sistema de salud que tenemos en México no sirve, pero gracias a Dios el personal que tenemos en México es un personal muy eficiente. Si el personal se enfocara en lo que debería de, que es educar correctamente a los pacientes, pudiéramos tener una mejoría justamente sustancial o una disminución importante, yo opino, en la incidencia de comorbilidades como lo son principalmente diabetes e hipertensión, que son de las principales causas de muerte en el mexicano. El mexicano es obeso, el mexicano es diabético, el mexicano es hipertenso, al mexicano se infarta, el mexicano se muere. Si disminuye la obesidad, si disminuye la diabetes, si disminuye la hipertensión, que todo esto se puede hacer con una buena educación a la salud y desde afuera, desde el primer nivel, disminuye el riesgo de infarto, se infarta menos el mexicano y el mexicano se muere menos, tiene una vida más longeva. Entonces yo es lo que les puedo recomendar o el consejo que les puedo dar, que no dejemos de lado lo que es el primer nivel de atención, que no olvidemos la promoción a la salud, que no olvidemos la protección específica, que no olvidemos ese mensaje que nos dejan siempre, que es mejor o es preferible prevenir que lamentar. Y aquí lo adaptaríamos a que es preferible prevenir que tratar. Entonces eso sería yo lo que les pudiera recomendar. Y pues que siempre sigan estudiando, que no crean que la enfermería es fácil, que no crean que la enfermería es un asistente médico, son cosas completamente distintas y que cada vez, conforme va avanzando el tiempo, cada vez se necesitan más y mejores competencias para poder ser mejor enfermero y darle atención de calidad a tu paciente. Esto sería todo por hoy. Agradecemos al enfermero especialista en cuidados intensivos, Monroy. Nos vemos en una próxima.